Bendiciones, hermanos. Ahora me gustaría tocar un tema muy interesante que es los dones del Espíritu Santo. Hay que entender que el Espíritu Santo se ha revelado para traernos el amor del Padre y del Hijo y se ha manifestado para que nosotros podamos ser instrumentos en las manos de Dios, derramando dones, frutos y carismas. Ahora vamos a tocar los dones. En el siguiente tema serán los frutos y después tocaremos sobre los carismas. Ahora, ¿cuáles son los dones? Son 7 dones. Don de ciencia, don de sabiduría, don de entendimiento, don de consejo, don de fortaleza, don de piedad y don de temor de Dios. Vamos a hablar sobre el primero, el don de ciencia. El don de ciencia es entender sobre la sabiduría de Dios bajo un don que nos ayuda a comprender las cosas divinas. En ocasiones hay gente que es muy racional pero poco espiritual, no puede comprender sagradas escrituras. ¿Por qué? Porque las analiza solamente a nivel intelectual. Necesita pedir el don del Espíritu Santo, en especial el don de ciencia, para poder comprender de las cosas divinas. No, tan es así que en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 dice: el hombre naturalmente no capta las cosas del Espíritu de Dios. Son necedad para él y no las puede entender, pues solo el Espíritu puede juzgarlas. Es decir, solamente nosotros que somos gente que amamos a Dios podemos entender qué es lo que Él nos quiere decir por medio de su palabra. Hay gente que de repente me dice: Padre, es que no entiendo Sagradas Escrituras. Pues es que realmente no te pones en sus manos, no oras frecuentemente, ahora no estudias. Yo no digo que las Sagradas Escrituras hay que entenderlo solamente a nivel espiritual, también hay que prepararnos. Siempre he dicho que un texto sin su contexto es un buen pretexto para decir tonterías. Hay que entender la situación política, social, religiosa y cultural para poder aterrizarlas a nuestra realidad y aplicarlas a nuestra vida y de aquellos a los cuales pudiésemos ayudar por medio de esta misma palabra. Hay gente que interpreta la palabra de Dios muy a nivel literal y puede cometer muchos errores. De ahí que sí es importante pedir el don del Espíritu Santo, pero también es importante prepararnos. Les recomiendo la Biblia latinoamericana. ¿Por qué? Porque antes de cada uno de los libros, porque acuérdense que la Biblia es un conjunto de libros, viene el contexto de cuándo fue escrito y quién fue el que lo escribió y en qué época y bajo qué circunstancias. También en la latinoamericana hay también en letras muy pequeñas el contexto de esa cita bíblica y de ahí que después las podríamos aplicar. Pero también hay que pedir el don de ciencia para poder entender Sagradas Escrituras y entender qué es lo que nos quiere decir. El don de sabiduría nos ayuda también a ser gente inteligente a la luz del Espíritu. Cuando una persona está enamorada de Dios, siempre quiere conocer más de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro Padre y como buen Padre Dios nos da buenos consejos. ¿Para qué? Para que no nos equivoquemos, para que nos vaya bien en la vida. Un padre sabio siempre se sienta con su hijo para darle buenos consejos. Y el don de sabiduría viene de esos consejos que están en Sagradas Escrituras. Y que nosotros tenemos que saborearlos y aplicarlos. Por ejemplo, el don de sabiduría es para formarse un juicio recto de lo que Dios nos reveló, ¿no? De ahí que en Sabiduría capítulo 9, versículo 17 dice: ¿y quién hubiera conocido tu voluntad si no le hubieras dado la sabiduría y le hubieras enviado de lo alto tu Espíritu Santo? Es decir, necesitamos que realmente Dios nos dé esa sabiduría para que, a diferencia del pecado, que es no dar en el blanco, equivocarse, pues demos en el blanco y tomemos las decisiones correctas, de las cuales podremos saborear la vida en abundancia que Él nos ha revelado y que nos quiere manifestar mediante esa palabra. Ahora bien, el don de entendimiento es para captar y entender la revelación. Muy bien. Hay gente que puede saber mucho en cuanto a Sagradas Escrituras y leer mucho, pero puede quedarse en la cuestión de lo puramente farisaico, es decir, gente que dice: ay, pero es que yo me sé Sagradas Escrituras desde el principio hasta el fin. Pues sí, pero realmente no entiendes lo que Dios te quiere revelar. En Marcos capítulo 4, versículo 13, Jesús se queja contra los apóstoles y les dice:
Y les añadió: ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo entonces comprenderán todas estas parábolas? Qué difícil para Jesús. ¿Por qué? Porque en otra ocasión Jesús les decía a los fariseos, a los escribas, a los maestros de la ley, a los sacerdotes: ellos tienen ojos, pero no ven, tienen oídos, pero no escuchan. Porque no hay peor ciego que quien no quiere ver, ni peor sordo que quien no quiere oír. Pero si uno está enamorado de Dios, ese amor fluye en nosotros a tal grado que podemos entender y aplicar la palabra de Dios y entenderla claramente y saber cómo nos lo podemos aplicar a nuestras vidas para nuestra bendición y la bendición de los demás. El don de consejo es para formarse un juicio recto de lo que Dios reveló y aplicarlo en las cosas singulares. Es decir, ok, ya Dios me reveló, ya ahora he adquirido la sabiduría de Dios, ahora la entiendo, la saboreo y la disfruto, y ahora puedo dar un consejo a los demás, pero también me puedo dar un consejo a mí mismo, ante una circunstancia por la cual esté pasando. En Mateo capítulo 10, versículo 19 dice: mas cuando los entreguen, no se preocupen de cómo o qué van a hablar. Lo que tengan que hablar se les comunicará en aquel momento. ¿Se acuerdan cuando arrestaron al mismo Pablo? Y que en ese momento él se encuentra en una situación de qué va a decir o cómo lo va a decir. Entonces el Señor se revela y le dice: a ver, no te preocupes, yo voy a poner palabras en tu boca. A mí me ha pasado, no sé si les ha pasado a ustedes, que dice la palabra de Dios que la boca habla de lo que está lleno el corazón. Que en ocasiones preparo una homilía y en esta homilía de repente Dios me va dando luces para decir algo que tal vez no había preparado, pero que le está ayudando a alguien. De ahí que Dios va poniendo palabras en tu boca. De ahí que si estás enamorado de Dios no batallarás a la hora de hablar de Dios, porque ese amor fluirá por tus labios y a la luz del Espíritu y mediante la palabra podrás aplicarlo a diferentes realidades y dar un buen consejo. Don de fortaleza. En Filipenses capítulo 4 versículo 13 dice el mismo Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No sé si les ha pasado que han pasado por una situación tan difícil que dices que yo ya no puedo. Bueno, yo no puedo, pero Dios sí puede en mí. Dios me da la fortaleza para enfrentar este momento. Dios me da la gracia para poder superar esto que estoy pasando. Por ejemplo, en muchos de los grupos como de drogadictos anónimos o alcohólicos anónimos, ellos necesitan, uno de los pasos es que necesitan a Dios en sus vidas para que esa fuerza que viene de Dios les dé la gracia y la fortaleza para poder vencer la adicción. De ahí que la gracia de Dios nos basta. Y la fortaleza que nos viene de Él nos ayuda para poder superar cualquier adversidad o cualquier pecado. El don de piedad. Una persona piadosa no es una persona que solamente se la pasa rezando, ¿no? Una persona piadosa es una persona que comúnmente hace el bien. Ese es su propósito. Acuérdense que una fe sin obras es una fe muerta. De ahí que si nosotros amamos a Dios, pues no solamente oramos, sino que aplicamos lo que Él nos enseñó en cuanto a construir el reino, que es construir el cielo en la tierra, mediante nuestras obras concretas. ¿Cómo? Ayudando a la gente más necesitada, siendo gente amable, gente bondadosa, que busque siempre el bien común. Por eso el don de piedad es esa capacidad de entender que no es solamente rezando lo que nos va a salvar, sino aplicándolo. Jesús decía: ustedes tienen, estuve hambriento y me diste de comer, sediento y me diste de beber, desnudo y me vestiste, encarcelado o en el hospital y me fuiste a ver. De ahí que cuando nosotros hacemos algo por los demás, es hacerlo por el mismo Jesús, porque Dios está en tu hermano. De ahí que en Miqueas capítulo 6 versículo 8 dice: ya se te ha dicho, hombre, lo que es bueno y lo que el Señor te exige. Tan solo que practiques la justicia, que seas amigo de la bondad
y te portes humildemente con Dios. Es decir, que seas una persona humilde, sencilla y servicial. En pocas palabras. Por último, el don de temor de Dios es no temer a un Dios que te pueda castigar, porque mucha gente ha tratado de aplicar ese Dios que nada más está viendo en qué te equivocas para darte en la torre. No creo que sea así. Dios es tu Padre, Dios es amoroso, Dios quiere que seas feliz y Dios no te va a estar vigilando. Le duele cuando cometes errores, porque acuérdense que todo trae consecuencias, pero realmente temor de Dios no es temor al castigo. Es temor de ofender a aquel que amas y te ama, ¿no? A Dios le duele tu dolor y cada vez que tú cometas una equivocación, volvemos a lo mismo, un pecado, pues tendrás que cargar las consecuencias. De ahí que tratamos de no cometer errores. ¿Para qué? Para evitar que a Dios le duela tu dolor, ¿no? De ahí que Deuteronomio capítulo 10, versículo 12 dice: y ahora Israel, ¿qué te pide tu Dios sino que temas a Yahvé tu Dios? Que sigas todos sus caminos, que lo ames y que le sirvas a Yahvé tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Es decir, que seas una buena persona, que te enamoras de Dios para que te enamores de ti mismo y amándote a ti mismo puedas amar a los demás. Dios quiere que realmente seas feliz. Siempre he dicho que el peor pecado que puede haber es la soberbia, pero también que es la madre de todos los pecados, pero también el pecado más grande es no ser feliz. Dios no deja de ser padre. ¿Y qué quiere un padre para sus hijos? Lo mejor. Dejemos de ver a un Dios castigador. Llenémonos del amor de Dios. Y si hacemos o dejamos de hacer algo, que no sea por el temor de que Dios nos va a mandar al infierno o que Dios nos va a castigar, sino más bien evitemos hacerlo porque tendremos que cargar consecuencias. Y a nuestro Padre Dios le va a doler que te vaya mal en la vida. Pero bueno, bendiciones hermanos, que Dios los guarde y seguimos en contacto.